Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha tenido una obsesión por crear algo de la nada. Tenemos, por ejemplo, la alquimia, con su magia que evoca el oro de sustancias inútiles, pero más aún, parece ser nuestra voluntad la de jugar a ser Dios e invocar la vida desde la nada. En los tiempos modernos esto se puede ver en la tecnología de la clonación y la inteligencia artificial. Pero esto no es algo nuevo en lo más mínimo. Durante siglos han habido intentos de crear esa chispa de vida, de hacer animado lo inanimado, de traer de vuelta a los muertos hasta crear los legendarios homúnculos. Estos no son los únicos ejemplos, y el impulso humano de conjurar la vida desde el vacío parece insaciable. Con muchas leyendas y mitos construidos detrás de esta sencilla premisa, para crear vida donde antes no existía. Yo soy el documentalista y esto es Golems. Uno de los tipos de entidades más intrigantes que se dan a conocer a través de los medios humanos es un tipo de criatura conocida en la tradición judía como el golem, que proviene de la antigua palabra hebrea que significa masa sin forma o sustancia inacabada, aunque en el hebreo moderno tiende a significar mudo o desamparado. Estos seres enigmáticos eran creaciones humanoides o antropomorfas de materia inanimada, típicamente de barro, tierra o arcilla, pero también a veces roca u otros materiales, que eran animados a través de medios supuestamente mágicos y en algunas tradiciones infundidos con una parte real del alma. Al resucitar, se decía que los golem eran totalmente móviles y obedientes a quienes los habían creado, aunque también se los consideraba peligrosos por su falta de pensamiento o inteligencia independiente, así como por su inquietante tendencia a recibir órdenes, a veces demasiado literalmente, y también se sabía que las bestias madereras eran bastante poco colaboradoras o difícil de controlar en ocasiones. Sin embargo, eran vistos como perfectos para el trabajo manual, así como protectores, guardaespaldas y centinelas en áreas donde no se permitía a nadie. La tradición de estas creaciones mágicas es antigua. Se cree que fue mencionada por primera vez en la Biblia en Salmos 139, versículo 16. Y según la leyenda talmúdica, el mismo Adán bíblico fue un golem para las primeras 12 horas de existencia, creado por Dios desde la tierra. Otra vieja leyenda judía es que el profeta Jeremías formó a su propio sirviente golem. La leyenda del golem aparecería en varios textos y manuscritos a lo largo de los siglos, en su mayoría vinculados al misticismo y la magia judía. Y había muchos relatos de aquellos que habían logrado traer a la existencia las misteriosas criaturas. Un relato se refiere al poeta y filósofo judío del siglo XI, Salomón ibn Gabirol, que según la leyenda padecía una enfermedad debilitante y desfigurante de la piel que lo obligó a exiliarse en el desierto remoto. Se dice que Salomón trajo a la existencia un golem hembra hecho de madera para ayudarlo con las tareas y servirle como su concubina.
sirviéndole obedientemente hasta que fue forzado a destruirla cuando temía que fuera descubierto. La mitología del golem y cuentos similares fueron particularmente abundantes en la Edad Media, donde podemos encontrar varios relatos de aquellos que supuestamente lograron desentrañar los secretos para traerlos a la existencia. Tal vez el relato más conocido sea la historia de un rabino, Eliyahu de Shelm, que en el siglo XVII supuestamente creó un golem que usó como una especie de sirviente, del que escribió un cabalista de la siguiente manera: y he oído, de manera cierta y explícita, de varias personas respetables, que un hombre que vive cerca de nuestro tiempo, cuyo nombre es Eliyahu, el maestro del nombre, que hizo una criatura de la materia y la forma, y realizó un trabajo duro para él durante un largo periodo de tiempo. Y el nombre de Emmet colgaba de su cuello, hasta que finalmente lo quitó por una cierta razón, el nombre de su cuello, y se convirtió en polvo. Otro relato bastante famoso de la creación de un golem es el del rabino del siglo XVI de Praga, Judá Loeu ben Bezalel, también conocido como Maharal. Según el relato, el rabino creó la abominación de la arcilla de las orillas del río Moldava, con el propósito de defender el gueto judío de Praga de los ataques de su enemigo, Rodolfo II, el emperador del Sacro Imperio Romano, que en aquel momento estaba tratando de expulsarlos. En este relato, el golem era llamado con los nombres de Joseph o Yosele, y además de su fuerza poderosa y bruta, poseía una serie de otros poderes místicos, como la capacidad de hacerse invisible y también de conjurar varios espíritus y entidades sobrenaturales. El maestro del golem, Judá Loeu ben Bezalel, aparentemente podía encender o apagar la criatura añadiendo o quitando un trozo de papel que tenía en la boca y que contenía las palabras de poder que lo animaban, llamado un Shem. Típicamente desactivaría el golem si se volviera demasiado rebelde o en los días del sábado. Sin embargo, una vez se dice que el rabino se olvidó de quitar este papel ese día y el monstruo hombre de arcilla se fue en un temible alboroto por las calles de toda la ciudad, causando mucho caos antes de que su Shem fuera una vez más removido para hacerlo innato. En otros relatos, simplemente empezó a comportarse mal, convirtiéndose en un niño rebelde, como si fuera un niño insolente. Según las leyendas, el golem Joseph sigue existiendo hasta el día de hoy en algún lugar del ático del Al-Neushul, también llamado la Vieja Nueva Sinagoga, en Praga. Una mera estatua que carece de las palabras de poder que la alimentan. Suena como si todo esto fuera un mito y una leyenda, y tal vez lo sea, pero se ha dicho durante mucho tiempo que hay formas de crear estos golems. A lo largo de los siglos han habido muchos métodos propuestos, utilizando una amplia variedad de técnicas: meditación, rituales, mantras, hechizos, danzas y encantamientos transmitidos sobre cómo crear estas criaturas. Todos ellos, diferentes en muchos aspectos, pero que por lo general presentan algunos puntos en común. Por ejemplo, el proceso siempre requiere un rito de purificación sobre el que lo crea. Una forma humanoide forjada a mano de arcilla, tierra, roca o madera. El uso de poderosos conjuros recitados sobre esta forma y, finalmente, una combinación final de palabras de poder, generalmente alguna permutación de uno o más de los verdaderos nombres de Dios.
que activarán el golem y lo impregnarán de vida. Por lo general, estas palabras se escriben en un trozo de pergamino o amuleto y luego se introducen en la boca del golem. Se adhieren a su frente o, en el caso de un amuleto, colgado alrededor del cuello, y en muchas tradiciones, las letras hebreas Aleph, Mem y Tav también deben ser grabadas en la frente de la cosa para darle poder. Quizás el tomo más conocido sobre la creación de golems es un texto cabalístico llamado Sefer Yetzirah, o Libro de la Creación, que fue muy popular en la Edad Media. Aquí, dentro de las páginas de este antiguo tomo, se describen las instrucciones de varios métodos propuestos para hacer golems, todos ellos increíblemente complejos y que requieren un gran conocimiento de las artes místicas y una profunda comprensión del alfabeto hebreo, cuyas letras se dice que están imbuidas de gran poder que puede ejercerse en el mundo físico de diversas maneras. Mientras que muchos eruditos y místicos de siglos pasados han afirmado durante mucho tiempo que los métodos contenidos en este texto realmente funcionan, el problema radica en el hecho de que, a lo largo de los años, ha sido traducido al latín, al yiddish, al inglés y a menudo traducidos uno de ellos al otro. Lo que significa que muchos de los secretos de la creación de un golem han sido ofuscados, distorsionados, retorcidos o perdidos con las traducciones, con errores, malentendidos y omisiones presentes también, que se han acumulado a través de varias reimpresiones y revisiones, haciéndolo casi inútil y desterrando estos secretos místicos del golem a la historia. Independientemente de cómo se haga, si se lleva a cabo correctamente, el golem, recién formado, está entonces en servidumbre de su amo, pero es extremadamente literal en su interpretación de las órdenes y propenso a volverse desobediente e incluso violento con el paso del tiempo. También tienen una fuerza vasta y aterradora que difícilmente pueden controlar, lo que significa que podrían fácilmente destruir, herir o matar, incluso sin querer. También está el hecho de que, aunque las criaturas no son intrínsecamente buenas o malas, gran parte de la tradición de estos seres afirma que si un golem se utiliza con fines impuros o malos, no solo se volverá más incontrolable, sino también más grande y poderoso, hasta que no haya manera de detenerlo, cuando se volverá completamente loco. La creación de un golem en la tradición no es algo que se deba tomar a la ligera. Cuidado. Hay muchos casos en los que se requiere que sean desactivados antes de que se conviertan en un problema, lo cual, según la tradición, se puede lograr ya sea quitándole las palabras de poder de la frente, borrando una o más de las palabras talladas allí, o recitando el encantamiento que lo engendró hacia atrás. Ya sea que los golem hayan existido o no, han tenido una influencia increíble en las leyendas, el folclore y la ficción a través de los tiempos, apareciendo en innumerables cuentos, fábulas y libros hasta llegar a los tiempos modernos. Quizás el libro más famoso claramente inspirado en la mitología golem es la obra clásica del siglo XIX de Mary Shelley Frankenstein. Y las criaturas han aparecido numerosas veces en los libros y películas de fantasía. ¿Fue la creación mágica de estos golem algo real? ¿Un secreto alquímico perdido en el tiempo? ¿O son solo leyendas e historias? Cualquiera que sea el caso, es evidente que el deseo de crear una vida a partir de la nada es un tema seductor para nosotros y un hito inamovible en el paisaje de la humanidad.
Y yo soy el documentalista. Y esto fue Golems. Saludos especiales para Marta y Ángel Barrera, Millennial Kingdom, Jorge Gustavo Gortari de Florente, Isabel Mancilla, Raúl Castellanos, Mikemi López, Te Robo el Show, Álvaro Lee, Juan Pablo Pana Isis, Francisco Jaeger, Dinora Giovanna Yahimovich Núñez, Ismael Rubio, Alan Mondaca, Calix Aguilar, Belcebú Inmortal, Brian Pedro Piñón Rueda, Terror y Gameplays, Bibis Houses, Gloria Rodríguez, Geo Rojas, Sergio Lizarazo y José Ramón Vázquez Sánchez. Gracias y hasta la próxima.